Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Afligido, agotado, débil, lleno de dolor, regocíjome pues ando en las huellas del Señor. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Si me guías al gran río, el Jordán, no temeré. Has pasado tú su frío y gozoso seguiré. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Probad y ved. Historia de hoy: un cocotero y un legado. Me llamo Celia Aguiar Vieira, soy funcionaria pública y miembro de la Iglesia Adventista Central de Barreirinhas, en Maranhão, Brasil. Mi mayor felicidad es poder servir al Señor. Mi marido es profesor y está orgulloso de su misión en la iglesia. Hace varios años que él actúa como anciano y consejero de varios departamentos. Tenemos un hijo de 15 años, un joven que desde niño fue dedicado al Señor y es nuestro gran orgullo. Su vida como cristiano es un ejemplo para nuestra familia y para sus amigos. Cuando me casé con Silvio, llegamos a un acuerdo. Jamás nos desviaríamos de los caminos de Dios, no importaba lo que sucediese en nuestras vidas. Algunas costumbres en nuestro hogar deberían permanecer como verdadero instrumento diario de victoria espiritual. Nunca dejamos de tener momentos de comunión con Dios, en la mañana y en la tarde. Eso nos ha fortalecido mucho frente a los grandes desafíos y problemas que enfrentamos en la vida. Sabíamos que Dios no nos desampararía en ningún momento, y así fue. Hoy vivimos completamente involucrados en la obra de la iglesia. Despertamos y nos acostamos pensando en cómo podemos servir. Para nosotros es una gran alegría recibir en nuestro hogar a hermanos de iglesia, a cantantes y pastores que nos visitan cuando hay algún evento especial en la ciudad. Nuestra voluntad es estar siempre involucrados en los programas de la iglesia. Siento que he sido muy bendecida en todos estos años y de a poco he ido gradualmente aumentando mi gratitud. Y hoy contribuyo con un 50% de todos mis ingresos, 10% de diezmo y 40% de ofrendas. Todo esto sucedió porque tuve el ejemplo de mis padres, que desde muy temprano me enseñaron a vivir una vida de fidelidad. Yo crecí viendo su ejemplo y esto era natural para mí.
El legado que ellos nos han dejado está pasando de generación en generación. Nosotros vivíamos en una finca que tenía muchos cocoteros. Para aumentar los ingresos familiares, mis padres vendían la producción de cocos en la ciudad y yo ayudaba en lo que podía. Era muy divertido. Bebía más de lo que trabajaba. Una vez, mientras mi madre nos llevaba a pasear a mi hermana y a mí por los cocoteros, ella nos enseñó algo que jamás olvidé. Mira, Celia. Mira, Edilén. ¿Ustedes ven este cocotero? Sí. A partir de ahora, él será consagrado a Dios y llamado cocotero de la fidelidad. Todos los cocos que él produzca serán vendidos y el dinero será entregado en la iglesia. ¿Entendieron, hijitas? Mi guía, qué placer es su Aquella experiencia marcó mi vida para siempre y yo presencié un verdadero milagro. Aquel cocotero pasó a ser el más productivo de la finca. Siempre estaba cargado de cocos. La misma cantidad que se le sacaba volvía a nacer y así fue por muchos años. El ejemplo de los padres determinará el futuro de los hijos en todas las áreas. Enseñe a su hijo a temer a Dios y plante en él la semilla de la fidelidad. Seguramente él tendrá una vida muy feliz en el área espiritual, familiar y financiera. que me dirija o meu Jesus. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés pasando un muy buen momento, que estés disfrutando de las bendiciones de nuestro Dios en tu vida, en tu familia, junto a la iglesia. Y bueno, si estás pasando por aquellos momentos difíciles, angustiantes de esta vida, que este mensaje que hoy vamos a compartir pueda venir al encuentro con tus necesidades, que puedas ver y vivir más y más acerca de las bendiciones de nuestro Dios para tu vida. En este momento estoy con esta remera que dice Caleb, está cargada de significado porque es la remera que usan nuestros jóvenes misioneros, jóvenes que colocan sus talentos a disposición de Dios. La iglesia usa esta remera como símbolo de su disposición al trabajo misionero, que como nuestros misioneros tú también puedas decir, yo voy a tener una mejor comunión, yo voy a tener una mejor relación, yo voy a ser un mejor líder y también hacer la misión de la mejor manera. Yo voy en pos del mensaje de Dios, yo voy a ser un mejor misionero para Dios, yo voy a cumplir la misión. Este es el objetivo, esta es la razón de ser de todo cristiano. Esta es la razón por la que estamos aquí, para poder pasarte un mensaje de paz, un mensaje de esperanza, que nosotros tenemos la posibilidad de compartir con todos aquellos que aún no han conocido a Cristo, que aún no han conocido el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Nosotros en este momento no estaríamos hablando de paz, ni de misericordia, ni de esperanza, si el hombre no hubiera caído en pecado. Pues desde el inicio no era necesario tal cosa. Si nosotros nos remontamos al inicio, cuando Dios nos creó, para todos aquellos que son cristianos y son creacionistas, ¿por qué esta aclaración? Porque hay gente que se considera cristiana, sin embargo no es creacionista o hace una combinación del evolucionismo con creacionismo, pero en este caso vamos a remitirnos a la Biblia y solo a la Biblia, y en la Biblia nos enseña el creacionismo con un Dios creador. Y según la Biblia, cuando Dios nos creó, Él creó un muñeco de barro. Y fue algo muy interesante porque cuando Dios creó el mundo,
Él simplemente hablaba y por su palabra las cosas sucedían. Por ejemplo, él decía, haya luz, y la luz comenzaba a existir. Decía, se separen las aguas de las aguas y exista el cielo, la tierra, y eso comenzaba a existir simplemente por la palabra de Dios, simplemente o complejamente por la palabra poderosa de nuestro Dios. Él decía, haya animales y peces en el mar, aves en los cielos, animales que anden sobre la tierra, y ellos comenzaban a existir. Así de poderosa es la palabra de Dios. Lo que Él dice, eso sucede. Él trae las cosas de la inexistencia a la existencia. Él no es como nosotros, que para hacer algo necesitamos de materia preexistente, a la cual la llevaremos a un proceso hasta obtener un producto después de haber pasado por un proceso productivo basándonos en materia prima, en materia preexistente. Con Dios es diferente. Él solamente habla, su poderosa palabra lo dice, y entonces las cosas acontecen y comienzan a aparecer desde la inexistencia hasta la existencia. Sin embargo, cuando Dios te creó fue diferente. Él usó tierra, Él usó agua, Él hizo barro e hizo un muñeco de barro, al punto de que hasta podemos imaginarnos a nuestro Dios, el Creador, inclinado hasta la tierra para poder hacer aquel muñeco de barro. Dice la Biblia que ese muñeco era simplemente barro, era tierra, arcilla y agua, no tenía nada más. Entonces fue Dios y sopló aliento de vida en su nariz, y aquel muñeco de barro ahora comenzó a ganar piel, a tener piel y a tener color de piel, y comenzó a ganar temperatura. Sus párpados se abrieron. En algún momento ese muñeco se sentó y después quedó en pie. Sus pulmones se llenaron de aire, se llenaron de vida que Dios le había dado, aquel aliento de vida. Ahora aquel muñeco de barro más el aliento de vida de Dios se había convertido en un ser viviente. Y Dios vio su creación y entonces vio que todo era bueno. En 6 días Dios creó todo, los cielos y la tierra y todo. Y entonces dice que el 7º día reposó de todo cuanto había hecho. Esto lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Y dice que Él bendijo aquel día de una forma especial porque fue el primer día de encuentro entre Dios y su creación, el primer día entre el encuentro de Adán y Eva con Dios. Era un día, por decir así, el día de aniversario, el día de cumpleaños, era un día para conmemorar. Entonces bendijo y santificó el día sábado como un memorial, un recuerdo de lo que Dios había hecho. Es cada vez que nosotros separamos el día sábado como un día especial en la semana, no por nuestra voluntad, sino por lo que vemos en la Biblia, cada vez que lo separamos estamos diciendo que Dios es nuestro creador, que Dios es quien te creó. Cada vez que separas el sábado como día especial, estás diciendo, este fue un día especial entre Dios y el hombre, y lo sigue siendo hasta el día de hoy como un memorial, diciendo que Dios nos ha creado. Sin embargo, Dios, después de que vio su creación y vio que todo era bueno, nosotros teníamos algo que lo tenemos hasta el día de hoy, que es la libertad de decisión, el libre arbitrio, la libertad de vos hacer tus propias decisiones, de escoger cuál camino vos querés seguir. Y ellos tenían esa posibilidad. Adán y Eva podían escoger personalmente si querían seguir a Dios o querían seguir otros caminos o tal vez sus propias ideas alejadas de Dios. Porque nosotros podemos tener nuestras propias ideas en consonancia, en conjunto, en sintonía con la voluntad de Dios. Que ese de paso es el desafío del cristiano, poder colocar su vida en sintonía y poder ir en el camino de Dios sin desviarse ni a izquierda ni a derecha, pero hacerlo por nuestra propia voluntad, porque nosotros elegimos seguir a Cristo, porque nosotros elegimos andar conforme la palabra de Dios. El hombre desobedeció y cayó en pecado, y entonces ahí entró por el pecado la muerte, y el pecado
entró hacia todos los hombres, al tal punto que no existe ser humano que no haya pecado. No existe ser humano libre de pecado por sí solo. Entonces ahí dice la Biblia que Dios se sintió totalmente, vamos a decir, será decepcionado, será angustiado, triste, dolido. Imaginemos en ese momento al enemigo de Dios, conocido como Satanás. Seguramente él fue y se presentó delante de Dios para decirle lo siguiente: tú colocaste al hombre ahí en la tierra y sin embargo ellos son desobedientes. Si le colocaste para que él no coma de aquel fruto, ellos desobedecieron y fueron y comieron de aquel fruto. Dijiste que si comían de aquel fruto, morirían. Pero ahora, si ellos mueren, entonces ¿dónde está tu amor? Esa es la cuestión que Satanás estaría planteando a Dios. Si ellos mueren, ¿dónde está tu amor? Pero si ellos no mueren, ¿dónde está tu justicia? Satanás pensaba que tenía a Dios entre la espada y la pared. Sin embargo, fue ahí cuando Dios mismo, Él mismo se convirtió en nuestro Salvador vicario, porque Él mismo se hizo hombre. Es el Dios que se hizo hombre, es el Verbo hecho carne que vino y murió por nosotros en la cruz. Y dice la Biblia que ahí la misericordia y el amor se encontraron, se abrazaron, se besaron. En la cruz se encontraron la justicia y el amor. Ambos se encontraron ahí en la cruz. La mayor prueba de amor y de justicia de parte de nuestro Dios está en la cruz. Cristo fue, se entregó, ese Dios hecho carne, ese Dios hecho un hombre, fue y se entregó por nosotros. Él al tercer día resucitaría y nos daría entonces la posibilidad de ser salvos si nosotros aceptamos a Cristo, aceptamos su sacrificio por nosotros. Entonces es un mensaje de paz, es un mensaje de esperanza, porque Cristo dice que todo aquel que esté muerto, pero que está en Él, aunque esté muerto, vivirá, porque Cristo vino para vencer la muerte. Él venció la muerte y por eso nos da esa oportunidad de salvación. Si alguien por ahí te dijo o escuchaste hablar por ahí que una persona murió por causas naturales, tal cosa no existe. Eso no es verdad, no puede ser verdad, porque cuando Dios nos creó, Él nos creó para vida y para vida eterna. Fue por causa del pecado que hoy tenemos que lidiar con la muerte, pero el plan original de Dios para sus hijos es la vida eterna. Y por esa razón nosotros sufrimos tanto cuando perdemos un ser querido, porque la muerte no es natural. Por eso sufrimos tanto con las guerras, sufrimos tanto con las enfermedades, porque la muerte no es natural. Si nosotros vamos al Apocalipsis, mucha gente, hasta algunos le tienen miedo. Sin embargo, para la Biblia, Apocalipsis es un sinónimo de esperanza, porque el Apocalipsis relata la victoria final de Dios. Esto significa la victoria final de Dios sobre el pecado, donde el pecado, la muerte, el sufrimiento ya no existirán más. Las despedidas ya no existirán. Dice Dios que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos y que nunca más tendremos despedidas y nunca más deberemos lidiar con enfermedades, sufrimiento o la muerte, porque Cristo ya habría vencido la victoria final de Dios. Eso es el Apocalipsis. Te quiero compartir la historia de una señora que tuve la oportunidad de conocer. Ella es de una provincia del norte argentino. Una tarde, andando por las calles de la ciudad de esta señora, íbamos visitando de casa en casa, dejando de regalo algunos materiales, que nosotros un librito que cariñosamente le decimos librito misionero. Cuando encontramos a esta señora, ella estaba muy triste, muy angustiada, estaba hasta con síntomas de depresión, estaba muy mal, muy mal. La razón era que su hijo estaba en la cárcel ya hacía años. Ella
Iba todos los días a llevarle la comida, la alimentación a su hijo y a poder visitarlo. Sin embargo, su angustia no era solamente porque su hijo estaba preso, sino que el problema mayor que ella estaba viviendo era el maltrato que ella recibía por parte de su hijo. Su hijo la despreciaba, le faltaba el respeto y ella se sentía muy mal por el trato que ella recibía por parte de su propio hijo, y esto cargaba su corazón de angustia. Y ella no vivía días de paz, sino que vivía días de tinieblas, días de oscuridad, por causa del maltrato que ella recibía por parte de su hijo que se encontraba preso. Cuando le ofrecimos el librito, aquel librito misionero con aquellos mensajes de paz y de esperanza, ella lo aceptó con mucho agrado, pero nos comentó que ella no podría leerlo, que ella no tenía posibilidad de leerlo porque no sabía leer. Entonces, conversando con ella, llegamos a la conclusión de que ella podría llevar ese librito para su hijo y pedirle a su hijo que lea aquel libro para ella, para que ella pueda conocer aquel mensaje que contenía. Entonces dejamos ese desafío con ella, nos fuimos del lugar, los días pasaron y después de un buen tiempo tuvimos la oportunidad de reencontrarnos con esta señora. Cuando nos encontramos con ella, ya no estaba con la misma situación de la primera vez. Ahora ella ya no estaba más con aquella angustia, con aquel pesar, sino que se notaba una cierta alegría, una cierta felicidad de parte de esta señora. Cuando le preguntamos por qué ella estaba tan feliz, o sea, qué había cambiado desde la primera vez hasta ese momento para que ella se sienta mejor, porque así se la veía. Entonces nos contó que su hijo había aceptado leerle el libro cada vez que ella lo visitaba. Entonces, a medida que pasaban los días y pasaban las páginas, este hijo fue gradualmente cambiando de actitud. Comenzó a tratar a su madre de mejor manera, comenzó a tratarla con respeto, comenzó a tratarla con cariño, con amor, con el cariño y amor que una madre se merece. Y esto produjo en su mamá un alivio, esto produjo en su madre paz, le trajo paz. A pesar de que su hijo todavía continuaba en la cárcel, ella sintió como que una mochila se había salido de su espalda porque ahora veía alivio en la forma en que su hijo la trataba. Y ella vio también cómo las palabras de aquel libro, que traía un mensaje de paz, un mensaje de esperanza extraído de la palabra de Dios, también estaba haciendo una conversión tal en él que él comenzó a compartir y leer ese libro junto con sus compañeros de celda, con sus compañeros de cárcel, y él comenzó a compartir aquellos mensajes. Ella vio el cambio en el hijo y ella misma estaba experimentando un cambio porque ahora ella podía disfrutar de esa paz que trae conocer el mensaje de Dios. Porque Dios es así, Dios nos saca de las tinieblas en donde andamos y nos lleva hacia la luz admirable. Por esa razón somos llamados misioneros, porque necesitamos conocer la palabra de Dios, adquirirla, cuidarla, colocarla en nuestro corazón. Dice Salomón, de todas las cosas que tienes que guardar, guarda tu corazón, guarda tu mente, porque de ella emana la vida. Si nosotros colocamos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, entonces nosotros podremos tener una nueva vida, podremos salir de las tinieblas, ir entonces para la luz admirable. Vamos a compartir unos textos de la palabra de Dios. Esto se encuentra en la primera epístola de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 9 en adelante. Dice así, primera de Pedro 2, 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. No importa cuál era tu situación anterior o cuál es tu situación actual, estás a un paso de salir de las tinieblas. Si estás o estabas en las tinieblas, Dios te da la oportunidad de salir hacia la luz, porque nosotros en Dios somos llamados a ser hijos de luz, a ser una nación santa, real sacerdocio, y esto es mensajeros de Dios, a ser ángeles de esperanza. ¿Y por qué digo ángeles? Porque ángel en la Biblia significa mensajero. Sos llamado a ser un mensajero, a ser un ángel en la vida de alguien. Tenés un mensaje poderoso, capaz de cambiar la vida de las personas. La palabra de Dios no vuelve vacía. Entonces no seamos nosotros los que impidamos que el mensaje de Dios vaya hasta las personas y se encuentre con las necesidades de la gente que pide a gritos una salida. Dios es la salida, Dios es el camino, la verdad y Dios es la vida. Nosotros tenemos un mensaje precioso que debe ser compartido cuanto antes. A lo largo del año tenemos muchas oportunidades para compartirlo a través de diferentes programas que puede organizar tu iglesia. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de que en cada día, a través de nuestro día a día, podamos ser luces. Dios nos llamó a ser luces en el mundo. Dios nos llamó a ser la sal de la tierra, que pueda sazonar, que pueda darle paz, que pueda llevar aquel amor y la misericordia que obtenemos a través de Dios, a través de su palabra. Que podamos ser misioneros activos, que podamos compartir ese mensaje de paz a todos cuantos lo necesitan, comenzando por nuestra familia, siguiendo por nuestros compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, continuando por la iglesia y por las personas que forman parte de nuestro entorno. Que Dios te ayude a ser ese misionero fiel, un portador de luz que es la palabra de Dios. Vamos a leer otro verso para que nosotros veamos cómo esta esperanza es una esperanza viva que viene de parte de Dios gracias al sacrificio de Jesucristo. Este texto también se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarchitable, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final. Ese Dios es el Dios de la esperanza. Por esa razón se llama una esperanza viva, porque no es una esperanza que está basada en promesas de hombres. Es una esperanza basada en la promesa de Dios, en la promesa de su segunda venida. Él ya vino por primera vez. Cuando vino, nació como un bebé, como un ser humano en un pesebre, murió en la cruz, resucitó y prometió que volvería a buscarnos. Y esa segunda venida está más cerca. Ya pasaron más de 2000 años desde su primera venida. Ya se vieron las señales que Dios ha dejado escritas para que nosotros podamos conocer cuándo sucederían estas cosas. Las señales sucedieron y están sucediendo. Es tiempo de que nosotros podamos estar atentos y preparados a su venida. Muchos dirán: si ya pasó más de 2000 años, ¿cuántos años más pasarán?
pero tengamos en cuenta de que las puertas de la gracia están abiertas y Dios está invitando a la gente a entrar, a sus hijos a entrar. No, Él nos invita a entrar mientras las puertas de la gracia están abiertas. Ellas en algún momento se cerrarán. Cuando nosotros nos apaguemos, cuando nos toque la muerte, que por causa de este pecado a todos nos va a tocar en algún momento, ese será el momento cuando se nos cierren las puertas a nosotros. Por esa razón debemos estar preparados y estar confiados en esta bendita esperanza de la segunda venida del Señor. Una vez hablando con una persona que se declaraba atea, me decía que no creía en Dios, no creía en esperanza ni una. Entonces, al finalizar la conversación, esta persona con muchos argumentos, para él esto no existía. Entonces terminamos de la siguiente manera. Le planteé lo siguiente: supongamos que tienes razón. Si tienes razón, entonces una vez que nuestra vida se termina todo. Igual que una planta que nace, crece, se reproduce y muere. Y eso es todo. No hay más. Se acabó ahí. Sin embargo, si nosotros nos aferramos a esta esperanza, y si tenemos razón y la palabra de Dios es la palabra de Dios, nosotros tenemos una esperanza viva. Y Cristo dice que aquel que esté muerto, el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Porque Cristo ya venció la muerte y Él nos promete la resurrección, el reencuentro con nuestros seres queridos. Muchos dicen que de esta vida no nos llevamos nada. Podemos acumular riquezas, posesiones materiales, muchas cosas y no nos llevamos nada. Y en cierta manera eso es verdad. Pero por otro lado hay dos cosas que sí llevamos. Una es nuestro carácter, cómo nosotros formamos nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestra forma de ser. En Cristo eso nosotros llevamos. Pero no solo eso, sino también llevaremos junto con nosotros todas aquellas personas que por medio de la predicación de las buenas nuevas aceptaron a Cristo como Salvador y lo aceptaron como único y suficiente Salvador y vivieron conforme la voluntad de Dios. Esas personas que sean salvas por los méritos de Cristo, esas personas también se irán junto con nosotros. También nos llevaremos al reino de los cielos cuando Cristo nos resucite a estas personas. Entonces es un gran tesoro. Por eso Dios nos invita a acumular tesoros en el cielo, para que tengamos esperanza, para que por causa del pecado, una vez que se haya terminado nuestra vida, hasta el último momento tengamos la esperanza de una resurrección en Cristo Jesús. Y ese es el Dios de misericordia que nosotros tenemos. Es el Dios que nosotros debemos compartir. Vamos a leer un texto más. Muchos dirán por ahí, pero ¿tanto tarda su venida? ¿Será que debemos realmente tener paciencia? Y sí, la Biblia nos invita a tener paciencia, pero cuidado con eso. ¿Por qué? No se trata de una paciencia pasiva donde voy a estar quieto de brazos cruzados mientras el tiempo pasa, sino que Dios nos llama a tener una paciencia activa, a ser predicadores, misioneros, a compartir el mensaje de esperanza. Entonces esta paciencia puede ser sinónimo de resistencia, de resistir hasta el tiempo que sea necesario, de resistir porque Cristo viene pronto, de tener esa paciencia que es la paciencia de los santos, una paciencia sinónimo de resistencia. Vamos a ver entonces el texto, está en Santiago capítulo 5, a partir del verso 7, dice lo siguiente: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca.
Esa es la promesa de nuestro Dios y esa es la invitación, que podamos tener paciencia, una paciencia activa, resistencia, persistir en el Evangelio, persistir en la predicación de las buenas nuevas, ser fieles, tener mayor comunión, tener una mejor relación con nuestro Dios y con nuestro prójimo, poder ser líderes de Dios, líderes que lleven a las personas a ser inspiradas según el carácter de Cristo que nosotros encontramos descrito en la Santa Biblia. Que podamos entonces ser misioneros reales, misioneros completos, y para eso necesitamos consagrarnos a nuestro Dios. Necesitamos pedirle al Señor que por favor nos ayude a ser esos mensajeros, esos ángeles de esperanza que la gente necesita. Que primeramente Dios nos pueda dar esa porción del Espíritu, el Espíritu Santo que necesitamos para poder hacer esta misión. Porque esta no es una misión de hombres, sino que es una misión de Dios. Y la conversión en una persona será producida por ese Dios, por el mismo Espíritu Santo actuando en los corazones de las personas. Por esa razón, Dios nos invita y Él terminará la obra que comenzó en nosotros y Él terminará la obra que comenzó en cada persona. Entonces tengamos paciencia hasta la segunda venida de nuestro Señor. Nuestro Dios entonces nos da la fuerza, nos da tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, para que realmente podamos tener éxito en esta misión. Es, vamos a decir así, una empresa, un emprendimiento que podemos llevar adelante junto con nuestro Dios con mucho esfuerzo, y veremos los resultados de vidas transformadas, vidas cambiadas por el amor de Dios, que es capaz de hacernos nuevas criaturas y de realmente poder disfrutar y tener paz. Por eso, si en este momento estás pasando por momentos difíciles, te invito a que vayas más y más a los pies de Dios, que podamos ser aquellos misioneros que un día se levantan para contar las obras de Dios en nuestra vida, porque no hay testimonio más poderoso que nuestro propio testimonio, nuestra propia experiencia. Hay un dicho que dice así: predique, y si es necesario, hable, y si es necesario, use palabras, pero predica la palabra principalmente a través de tu propia vida, no a través de tu familia, sino para tu familia primeramente. La familia será el resultado de tu influencia. ¿Es una cosa que se logra de un día para el otro? No, persiste, ten paciencia, persiste, que el Evangelio dará su fruto en su debido tiempo, porque la palabra de Dios, ella no vuelve vacía. Entonces la invitación es para que podamos aferrarnos a Dios, aferrarnos a sus promesas, saber que Él nos sacará de las tinieblas, saber que tenemos una esperanza viva por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Tenemos una esperanza viva, y que también tenemos una invitación a ser pacientes, porque Cristo cumplirá su promesa y Dios no es hombre para fallar. Nosotros fallamos, pero Dios no falla. Querido hermano, que Dios te bendiga y que Dios te acompañe en tus decisiones, y que puedas tener éxito y seas prosperado en todo lo que emprendas. Bendiciones. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor, sobrepuja todo entendimiento, la perfecta
Cristo me acompaña.